Con toda seguridad, en estos últimos días, has escuchado en todas partes hablar del coronavirus, un misterioso virus potencialmente fatal, cuya fuente aún es debatible, pero se rastrea a la región de Wuhan en China. Este mismo ha provocado una alerta de escala internacional, volviéndose una epidemia que se esparce de forma extraña y un tanto sin control, pero más allá del propio virus como tal, que está a las puertas de ser una pandemia, hay un hecho bastante curioso, y es que su aparición coincide con el inicio de la década de los 20 del siglo XXI, algo que, históricamente, coincide con otras grandes enfermedades que han azotado al mundo en siglos anteriores en fechas similares. Acompáñame entonces a ver a las grandes enfermedades de las décadas de los 20. La primera pandemia de la lista, que coincide con estas características, es la llamada peste negra, también conocida como peste bubónica. Esta es rastreable hasta el año 1320 en Mongolia, donde en primera instancia provocó una gran cantidad de decesos, pero el verdadero problema fue su llegada a Europa, donde se expandió descontroladamente. Sus síntomas eran dolores de cabeza, fiebre y escalofríos. Las lenguas de los enfermos tomaban un tono blanquecino antes de la inflamación severa de los ganglios linfáticos, finalmente apareciendo manchas negras y moradas en la piel, acabando en tan solo cuestión de días con la vida de la víctima. Esta enfermedad era transmitida por pulgas transportadas por roedores, que causó que la transmisión de persona en persona se produjera por ectoparásitos humanos, como los piojos del cuerpo y las pulgas. Aunque no existen números oficiales sobre cuántas víctimas se cobró esta enfermedad, se manejan cifras que van desde los 25 hasta los 100 millones de personas, acabando con gran parte de la población humana en ese entonces. Igualmente, aunque la Enciclopedia Británica rastrea los sucesos entre los años 1347 y 1351, se sabe que la enfermedad como tal apareció en 1320 en el desierto de Gobi, entre el norte de China y el sur de Mongolia, y que llegó a este último país por primera vez 10 años después. La viruela haría su catastrófica aparición en los años 1520 y se llevaría principalmente a una enorme parte de la población indígena del ese entonces nuevo continente de América. Luego que Hernán Cortés zarpara desde Cuba en febrero de 1519 con sus tropas a lo que hoy conocemos como México, esta enfermedad fue una pieza importante para la victoria española sobre Tenochtitlan, cobrando las vidas de entre 2 a 3.5 millones de indígenas. Para muchos historiadores, no es errado decir que los conquistadores traían la enfermedad consigo, pues ésta había asaltado del ganado que existía en el viejo continente, llegando a un suelo donde la gente simplemente quedaba a la deriva del riesgo biológico. No hay un nombre estipulado para la terrible enfermedad que fue desatada el 16 de marzo de 1620, cuando los colonos provenientes de Plymouth, Inglaterra, llegaron a bordo del Mayflower a Estados Unidos. Se dice que la gran mayoría de los pasajeros murieron, y tal enfermedad se propagó incluso entre los pobladores de la costa este de América del Norte. Desgraciadamente, no existe información del todo fidedigna de tan extraño evento. La plaga de Marsella fue el último gran contagio de peste del que se tenga registro. Ocurrido en Francia durante 1720, esta llegó a bordo del barco llamado San Antonio, un navío levante mediterráneo que atracó en el puerto de Marsella y fue el causante de la epidemia en la ciudad. Se presume que el origen de este virus vendría en su cargamento consistente en finas sedas y fardos de algodón que estaba contaminado con el bacilo de Yersin. Entre contrabandos de esta mercancía y negligencias médicas, la plaga se extendió por todo el centro de la ciudad y poblados más pequeños, acabando con la vida de entre 90.000 y 120.000 habitantes. En 1820, la cólera apareció en las islas de Java y Borneo, pertenecientes a Indonesia. Para 1821 llegó a China y se expandió hasta alcanzar el oeste de Ceilán en Sri Lanka. Más tarde, arribó a Persia, Arabia, Siria
y la entonces llamada Conchinchina. Aunque esta infección diarreica puede ser rastreada hasta 1817, fue durante la década de los 20 del siglo XIX que causó estragos en el Asia sudoriental. Aunque históricamente se dice que esta enfermedad fue estudiada y reportada desde la antigua Grecia, se piensa que, incluso mucho antes, habitantes del río Ganges en la India ya tenían conocimiento de esta. En el peor escenario, esta enfermedad causa una deshidratación tal que es capaz de extinguir la vida de un hombre en cuestión de horas. Entre 1920 y 1922, la peste neumónica fue otro brote de otro tipo de peste que, si bien no es considerado tan grave como los anteriores, diezmó a gran parte de la población de Manchuria al noroeste de China, y a su vez es considerada la peor en su tipo, pues afecta directamente a los pulmones, aunque no hay un consenso exacto de cuántas víctimas cobró. A su vez, algunos consideran a la gripe española, aparecida en 1918, como parte de esta peculiar ola de epidemias, pues aunque oficialmente terminó en 1920, aún después de ese tiempo, se encontraron algunos casos aislados en diversas partes del mundo. Este es un caso curioso, puesto que pese a su nombre, se cree que esta realmente se originó en Francia en 1917 o en China en 1918. Sin embargo, en ese entonces, el mundo estaba en conflicto debido a la Primera Guerra Mundial, y la neutralidad de España en esta misma hacía que fuera el único país donde se brindaba información certera del brote, lo cual a la larga hizo que obtuviera este nombre. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales eran los síntomas propios de esta enfermedad, que conseguía consecuencias fatales debido a la escasez de antibióticos. Esta pandemia ha sido una de las peores registradas en toda la historia, pues se habla de aproximadamente 40 millones de víctimas en todo el planeta. Esta se disipó tan pronto llegó el verano de 1920. El mismo virus con el que empezamos este video ocupa el último lugar. El coronavirus pertenece a una familia de virus descubierta en la década de los 60, pero su origen, aún a la fecha, es desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, como una especie de neumonía. Aunque gran parte de los coronavirus no son letales y pueden tratarse eficazmente, e incluso la gran mayoría de las personas lo llega a contraer en algún momento de su vida, el tipo conocido como 2019N-CoV, que apareció a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, ha sido un auténtico problema, tomándose, al menos hasta el momento de realizado este video, 26 víctimas fatales y cientos de casos confirmados. Aunque según los especialistas, este tipo de coronavirus no debería ser tan problemático como los otros, realmente ha puesto en jaque a los sistemas de salud de distintos países del mundo, pudiendo, de no ser contenido debidamente, alcanzar el grado de pandemia debido a que no solo se transmite de los animales a las personas, sino de humano a humano. La información en torno al origen de este virus ha sido diversa, pero hasta la fecha se desconoce el origen, aunque sí se ha determinado que podría estar relacionado con un mercado de animales vivos de Wuhan, siendo los murciélagos el foco original de la infección, pudiendo transmitírsela a otros mamíferos hasta llegar al humano. Los síntomas principales son secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y cabeza, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar, pudiendo derivar incluso en una neumonía. Aunque no hay una cura como tal para este virus, se espera su pronta contención con las medidas adecuadas. No cabe duda que aquel refrán de que la historia se repite aplica bastante bien en este video, y que enfermedades tan graves aparezcan en momentos tan específicos de nuestra historia parece una más que inquietante coincidencia. ¿Qué opinas acerca de todo esto? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar.
Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.